A continuación vamos a presentarle el siguiente circuito. Es un mando completo de un contacto usando un pulsador P1 para el activado y un pulsador P2 para el apagado. En este esquema provee el contactor de autoalimentación o memoria y en el principal diagrama que se deriva las otras formas de comando de contactor. Como podemos observar, presionando el botón P1, el contactor C1 se prende, lo que desenclava. Presionando el P0 se desenclava y finaliza de forma exitosa el circuito. A continuación pasaremos a hacer un mando condicionado para dos contactores. El circuito hace que C2 pueda funcionar únicamente si C1 está activado. Debido al contacto C1NA en serie con el pulsador P2, el apagado de los contactores se lo puede realizar si los dos contactos se hayan activados debido a los contactos NC en paralelo con PO. Como podemos observar a continuación, presionamos el pulsador principal en el cual va a seleccionar el circuito. Como vemos, está funcionando C1. A continuación presionamos P2 en el cual va a ser el contactor número 2 y reseteamos. Ha salido de forma exitosa el circuito. Gracias. A continuación pasaremos a hacer el funcionamiento condicionado para el activado y desactivado de tres contactores. El circuito cumple las siguientes condiciones. El contacto C1 puede encenderse o apagarse en cualquier instante. El contacto C2 puede activarse solo si el contacto C1 se ha encendido y apagado al menos una vez. El contacto C3 puede activarse solo si el contacto C1 se ha encendido y apagado al menos dos veces. Los contactos C2 y C3 podrán desactivarse solo si los tres están encendidos. En este circuito el contacto CA sirve para detectar el activado y desactivado de C1. Como estamos viendo en la simulación, en cada sim procedemos a hacer la verificación de lo dicho. Y como podemos observar, todo lo anterior está cumpliendo tal cual al parámetro establecido. Procedemos a armar el siguiente circuito, en el cual es el activado y el desactivado en forma secuencial escrita de tres contactores. El condicionamiento es el mismo que en el circuito anterior, pero en este caso el contactor auxiliar se obliga a que las secuencias tanto el encendido como el apagado sea cumplido estrictamente y no pueden encenderse y apagarse el contactor varias veces como sucede en el circuito de la figura anterior. Como podemos observar, estamos armándolo. Hemos terminado al armar y procedemos a la verificación del mismo. Como podemos observar, mediante presionamos los pulsadores en orden, se va encendiendo C1, C2 y de forma inmediata C3. En la continuación procedemos a verificar todo. Se apaga C3, se apaga el pulsador C2 y se vuelve a prender. A continuación vemos cómo el circuito está funcionando correctamente mediante las condiciones establecidas anteriormente. Y finalizamos con el último contactor, que viene a ser C1, va presionándolo y se apaga. Obstantemente, seguimos con el siguiente circuito. Activado y desactivado secuencial de tres contactores. Los contactores se activan en secuencia C1, C2, C3 y se desactiva en secuencia C3, C2 y C1. En el contacto normalmente abierto de C1 en serie con el pulsador 2 y el NA de C2 en serie con el pulsador 3 genera dependencia del encendido, mientras que el encendido del NA del C3 paralelo con P5 y el NA del C2 paralelo con P6 condición el apagado. A continuación procedemos a verificar lo anteriormente realizado. Como podemos observar, mediante los pulsadores establecidos está haciéndose de efectuar el circuito de forma correcta. Mediante el pulsador siguiente presionamos C2 y por último C1. Como podemos observar, en el orden establecido se han ido prendiendo y apagando los siguientes contactores, en lo cual siempre tenemos que dar en conciencia, volver a revisar, a verificar todo lo anterior mencionado. Con esto podemos estar satisfechos de que nuestro circuito ha sido un éxito. A continuación realizaremos lo que es un circuito sencillo, en el cual va a establecerse mediante los siguientes materiales. Es el mando de un contactor por medio de un interruptor, lo cual necesitamos un pulsador normalmente cerrado y también necesitamos nuestra línea, nuestro neutro y por ende un contactor. En este caso procedemos a hacer la conexión en sí y procedemos a ver qué. A continuación haremos un mando de un control de dos puestos. El pulsante P1 colocado en el paralelo P1 activa el contacto C1
quedando en memoria en el pulsador P2 en serie con P2. Desactiva el contacto en cualquier momento. Como podemos observar en el diagrama que estamos realizando, podemos observar en la simulación que mediante el botón P1 se enciende el bombillo H1 y el bombillo H2 y el contacto está activado. Mediante el reseteo se va a apagar y se va a cerrar la línea en el otro sentido. Volvemos a presionar el botón y podemos observar que se cumple correctamente lo establecido. Vamos a presionar nuevamente el botón para verificar si lo anteriormente dicho está bien. Y como podemos observar, se aprende de forma correcta. A continuación procedemos a armar un mando con selector. Por medio de un selector de 3 posiciones, se escoge el contacto que se desea activar, obligando al otro a permanecer desactivado. Como podemos observar, en el diagrama que estamos realizando necesitamos nuestras dos líneas y el contacto o pulsador en este sentido. Necesitamos dos bobinas C1 y C2 para la activación independiente de cada uno. Una vez realizado todo el circuito, procedemos a la verificación. Como podemos observar, mediante el selector de 3 posiciones podemos activar mediante C1 o C2 de los dos bobinados. Como podemos observar en la simulación, vamos a hacer la respectiva verificación del mismo. Mediante el selector vamos a posicionar a un contactor en el cual es 2. Si el contactor lo ponemos en la tercera posición o en la primera, va a variar y va a activar el contactor número 1, como podemos observar a continuación. A continuación haremos el siguiente circuito. Encendido condicional de dos lámparas. El circuito permite que se active H1 si se presiona los pulsadores en orden P1 y P2. Si se presionan los pulsadores en orden P2 y P1 se encenderá H1. El activado del C3 cuando se presione primero P1 determinará que se encienda H1. Si se presiona primero P2, el contactor NS del C2 en serie con C1 no permite que se active C3. A continuación lo vamos a simular. Como estamos observando, en el siguiente diagrama estamos viendo cómo se cumple lo establecido. Volvemos a presionar el botón P2 para que se encienda H1 y obstantemente volvemos a presionar el reset. Presionamos P2 y P1 y observamos que se enciende el foco rojo. Ha sido un éxito. Seguimos con el siguiente diagrama. Encendido y condicionado de una lámpara. La lámpara H1 se enciende solo si se presionan los pulsadores de marcha con secuencia P2, P1, P4 y P3. Si se presiona en cualquier otra secuencia el pulsador se activará la alarma A. Un pulsador P0 sirve para desactivar el circuito mediante un P5. Se puede desactivar la alarma en caso de ser necesario. A cada pulso se acciona un contactor auxiliar y con los contactores de estos se forman los caminos de encendido del C5 que a su vez activa la alarma en caso que dichos caminos no sean inhabilitados correctamente por las secuencias del encendido determinado. Como podemos observar en el diagrama, estamos viendo cómo los pulsadores P2, P1, P4 y P3 son activados y se enciende de forma exitosa el luz piloto. Reseteamos y presionamos en orden equivocado. Como podemos observar, la alarma salta al momento. Para ello presionamos el P5, el cual es un apagador de la alarma. A continuación estamos con el siguiente diagrama. El siguiente circuito es mando enclavado de dos contactores. El circuito permite el funcionamiento de uno de los dos contactores C1 con P1 con C2 con P2. Los respectivos contactos cerrados evitan que puedan funcionar los dos a la vez. Este control puede usarse cuando se requiera comandar un motor provisto de dos sentidos de giro. A continuación vamos a proceder a ver la simulación. Como podemos observar en la simulación, ya tenemos realizado lo que es la conexión previa. Presionamos los que son los pulsadores y como podemos observar, el contactor 1 pone en funcionamiento. Reseteamos el mismo mediante el P0 y procedemos al enclavamiento del contactor 2, como lo hemos mencionado anteriormente. Se realizará el mando de un contactor en forma continua y a impulsos. El pulsante P2 activa el contacto en el que queda memorizado. En cambio, el pulsador P1 activa el contacto, pero no contacto normalmente cerrado. No permite que se pueda memorizar
lo que posiblemente el contacto sea comandado mediante el pulso P1. Como podemos observar en el diagrama, vamos a proceder hacia la verificación. Como podemos observar, el C1 está enclavado, en lo cual P0 hace de resetear y mediante el pulsador P2, lo que hace el funcionamiento nuevamente del contactor 1. Gracias por prestar atención.